Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de cómo vencer la incredulidad, cómo vencer las dudas que nos llegan a nuestras vidas. Todo eso obviamente pasa en la mente. Y el gran enemigo que tenemos a veces en nuestra mente es la razón, ¿no? Eh, una gran pregunta que debemos de dejar de hacer cuando estamos confrontados con la palabra o con una promesa es la palabra ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? Ese es nuestro obstáculo mayor. Queremos razonar, estamos ya, Dios me prometió que me va a sanar, pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer. No, eso no es tu problema. ¿Qué te importa? Él se Lo va a hacer. comprometió, Exacto. ¿verdad? Pero nosotros queremos utilizar nuestra inteligencia natural para entender lo que Dios está planeando. Dios es un Dios de misterio, es un Dios de poder, es un Dios de milagros, es un Dios que se mueve en lo sobrenatural. No puedes venir con tu pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo Nuestra hago? tarea, nuestra obligación es hacer lo posible Ujú, con lo que tenemos. ujú. Cuando llegamos a nuestro tope, le toca a Dios hacer lo imposible. Exacto. Y nosotros debemos de soltárselo a Él. Ujú. Va a llegar un momento en donde nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, Ahora le toca a Él. exacto. Y ahí está la fe, Ujú. en creer que en base a lo que la Biblia dice de lo que yo tengo que hacer, yo ya lo hice. Claro. Porque a veces hay que hacer un check de principios y leyes espirituales. Sí, Yo no puedo esperar un milagro si no estoy cumpliendo con ciertas leyes espirituales. exacto. ¿Dios puede hacer un milagro sin que yo las cumpla? Sí. Sí, claro. Pero si yo estoy en Cristo y quiero hacer lo que yo ya sé que tengo que hacer, lo voy a hacer. Dios no lo puedes meter en un cajón, No, pero la palabra nos instruye sí, a sí, sí, llevar sí, una sí. vida espiritual. Exacto. Y olvidarnos no hay que olvidarnos de la vida intelectual, pero no debe de ser lo primero es lo espiritual. Lo que dice la palabra, porque por muy lógicas que parezcan nuestras razones, Dios ha hecho insensata la sabiduría del mundo. Lo que dice Pablo en Primera de Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Exacto. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No. A mí me gusta cuando dice, ¿dónde está el escriba? El escriba en todo el Antiguo Testamento eran religiosos que pasaban tiempo, todo el tiempo, apuntando la manifestación y las obras de Dios durante su tiempo. Eran como historiadores de la manifestación de Dios con el pueblo judío. Había escribas en el tiempo de Jesús. Ninguno fue capaz de escribir una línea sobre Jesús, que era la manifestación de Dios caminando en la tierra. No lo vieron. ¿Por qué? Porque estaban en incredulidad. Nunca pensaron que Dios había mandado el Salvador cuando ellos estaban ahí. Y escribieron miles de cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, ¿a dónde voy? Su sabiduría humana no les permitió ver a Dios en la tierra mientras ellos estaban ahí. Ellos estaban hablando con Él. Jesús, ¿cuántas dices? Les dice, fariseos, escribas. ¿Qué están haciendo? No entienden nada. Son hipócritas. No sirven para nada. ¡Qué tremendo! Es que ellos escribían con otro propósito. Ellos estaban documentando, ¿Sí? pero realmente no estaban teniendo un interés de ¿No? conocer de quién estaban escribiendo, ¿no? Sí, sí. Y una vez más, como hemos dicho anteriormente, estaban muy influenciados por las voces que estaban a su alrededor. Pero es impresionante que los
4 evangelios tuvieron que escribirse después de la muerte y resurrección, cuando había gente que estaba ahí para documentar. Sí. Apuntar el sermón del monte. Apuntar las enseñanzas en la casa en Capernaum. Estaban adentro con sus cosas para apuntar. Pero no. Estaban ahí para criticar, para juzgar con su razón. Eso te cierra, eso te pone un corazón duro. Sí. Cuando hay un corazón duro, no hay manera de entender el Espíritu de Dios. Sí. De todas la gente de las sinagogas, de estos fariseos y escribas, etcétera, conocemos nada más a 2 que creyeron, Nicodemo y Jairo. Bueno, y después Pablo. Pero en este tiempo que estaban pasando todo el tiempo con Jesús, la persona que más fe tuvo fue un romano, que apoyaba a las sinagogas y que probablemente después en Hechos lo volvemos a encontrar, era Cornelius, ¿verdad? Que recibió a Pablo, y sabemos toda la historia. Pero ¿dónde estaban esta gente preparada? Pues en ningún lugar, porque eran intelectuales, usando la sabiduría del mundo. Y es ahí donde dice Pablo, Dios ha enloquecido esta sabiduría. Realmente lo que parece una locura de Dios es más sensato que toda la sabiduría del mundo, porque rebasa nuestra manera de pensar. Entonces la fe es confiar en Dios incluso cuando su plan va en contra de la razón y de la experiencia humana. Nunca podemos establecer una doctrina sobre la razón o sobre la experiencia, porque eso es terrenal. Debemos de basar una doctrina sobre lo que Así es. Esa es el único fundamento de lo que vamos a creer. Entonces, todo lo que no pertenece a este libro y que tienes en tu mente ahí, deséchalo. Así vas a vencer la duda. Esto no está aquí. ¿Para qué me preocupo en pensar en esto, en meditar en esto? Voy a meditar en lo que dice la palabra de Dios. La duda, dice la palabra, es destructor de vida. Y eso es lo que dice Santiago. Vamos a leer Santiago, porque él habló mucho de la duda. Santiago 1, 5 al 8. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces ya primero dice, pide la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Y cuando la pides, la recibes. Una vez que recibes sabiduría de Dios, vas a dejar de vivir en la duda, porque vas a entender a otro nivel. Vas a proyectarte en lo sobrenatural. Dice después, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si no dudamos pidiendo, vamos a recibir. Es lo que dice ahí. Si tú tienes duda, no esperas recibir. Vas a quedar en tu mundo ahí. Entonces dice, no piense pues quien tal haga, que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios dice que si dudamos mientras pedimos, pues perdemos tiempo. Si te vas a poner a orar, elimina la duda primero. Antes de orar, busca algo que te fortalece en tu fe para que al momento que pides, activas la bendición y la recibas. Nunca orar esperando a ver si. La fe es ahora, no a ver si un día sucede. Y muchos oran en esperanza. El famoso ojalá. Ojalá Dios me haya escuchado.
Bueno, si no sabes que Dios te escucha, empieza a estudiar para saber cuándo Dios te escucha. Dios escucha todo el tiempo, 24/7. Otros dicen, bueno, Señor, espero que sea tu voluntad lo que estoy pidiendo. Tú puedes saber si es la voluntad o no. Exacto. La voluntad de Dios está escrita. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo con esa voluntad. Si Dios quiere, esa es duda. No sabes lo que Dios quiere. Eres como este leproso. Si quieres, ¿y qué dijo Jesús? Sí quiero. Porque él conocía la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era sanar, bueno, a todos los enfermos. Es este versículo que encontramos en Hechos. Que cuántas veces lo tenemos que volver a leer, tal vez para fortalecer nuestra fe. Está en el capítulo 10 de Hechos, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo bienes, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios estaba con Jesús cuando Jesús sanaba a los enfermos, es porque sanar un enfermo es la voluntad de Dios. Entonces, cuando conoces la voluntad de Dios, no le vas a decir, sáname si quieres. Vas a decir, Señor, yo reclamo mi sanidad conforme a la palabra, conforme a tercera de Juan 2 o a Isaías, etc. Vas a poner un respaldo. Cada vez que oras, pon un respaldo. Y el mejor respaldo para tu oración es la palabra de Dios, no tus sentimientos. Dios no necesita ser convencido por tu cara de lastimado, de víctima. No, nunca Jesús dijo, te voy a sanar porque la verdad me das lástima. No, Dios sana porque no hay duda en ti. A la mujer con flujo de sangre, a los ciegos, a los leprosos, siempre les dijo, por su fe, vete, eres sano, toma tu lecho y vete a casa, por la fe. Cuando estaba en su casa en Capernaum, que bajaron del techo al paralítico, la Biblia dice, por la fe que vio en ellos. Porque además la fe se ve. Si la fe se ve, la duda se ve. Entonces, actúa con una fe que se ve. Es el remedio a la duda, la fe. Tú tienes que andar por fe. El más famoso escéptico de la Biblia fue Tomás. No. Y Jesús fue claro. No seas incrédulo, le dijo. Sabías que yo iba a regresar después de 3 días. Y estás hablando que no vas a creer si no me ves. No, él estaba propagando la duda con todos los demás. Y Jesús dice algo tan importante. Jesús lo reprendió, pero realmente de manera suave, porque Jesús es misericordioso cuando está en la tierra, ¿no? Él dice a Tomás, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí Jesús está hablando de nosotros y nos dice que somos bienaventurados si creemos sin haber visto. Esa es la verdadera vida de fe. ¿No? Porque finalmente ver no fortalece la fe. Miles de gente vieron a Jesús. Miles escucharon todos sus sermones, pero no creyeron.
no estuvieron en la cruz el día que Él fue ahí. Abandonaron esto porque era una fe emocionante, una fe por ver y ver milagros. Pero no es suficiente. La fe es una decisión. Voy a creer. Voy a decidir tomar lo que está escrito como una verdad para mi vida. Y es cuando la fe empieza a ser activada. ¿Cuántos estuvieron caminando con Jesús? Jesús tenía muchísimos. Y un día les dijo a los 12, ¿y ustedes también me van a dejar? Ya habían abandonado la fe. Y estos 70 que estaban ahí hicieron milagros, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. No es suficiente. Hay muchos que piensan, si veo voy a creer. No. Si crees, vas a ver. Es al revés. Si crees, vas a ver milagros. No es por ver milagros que vas a creer. Sí, ayuda, nos acerca, pero no es suficiente. Pero ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces tenemos que lidiar con la duda, ¿verdad? Y una manera, ya nos quedan unos minutos, una manera de lidiar con la duda es apoyar a los que dudan. Empezar a buscar para ellos buenas razones, buenas palabras, buenas escrituras que demuestran que la palabra de Dios es la verdad. Y te vas a predicar a ti mismo y te vas a convencer de que la palabra de Dios es la verdad. Mira lo que dice Judas en el versículo 22, porque nada más hay un capítulo ahí. Dice, a algunos que dudan, convencedlos. Empieza a estudiar la palabra y enseñar acerca de las dudas de la gente. Obviamente eso viene si tenemos amor para los perdidos, los que dudan, los que están en incredulidad, porque todos estuvimos ahí y un día alguien nos convenció. Nos convenció de escoger la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Podemos apoyar a esta gente. A lo mejor vas a responder a las preguntas que tú tenías antes y va a reforzar tu fe. Entonces nunca debemos de dejar de ser un maestro de la palabra de Dios, porque esto nos va a ayudar muchísimo a lidiar con ciertas dudas que a lo mejor de una duda vas a llegar a otra y vas a enseñar una respuesta a la vida de alguien o a la tuya misma. Entonces es una manera también de salir de nuestra vida de como, no sé si esto va a funcionar. La otra manera que nosotros hemos practicado mucho es cuando nos llega algo nuevo, ya nos ponemos a estudiar. No dejamos ahí una cosa en el aire. Si escuchamos algo que nos prende una alarma, vamos a escudriñar de inmediato para ser convencido que es correcto o que no lo es. Pero queremos salir de la duda con una convicción. ¿Lo desechamos o lo aceptamos? ¿No? Entonces, pues vamos a seguir hablando. Todavía nos queda un programa para hablar de lo que es la victoria que podemos tener sobre dudas, sobre incredulidad, porque es muy importante establecer un fundamento sobre nuestra vida, no solamente espiritual, porque la vida espiritual va a determinar toda tu vida natural también y cómo vas a ser bendecido. Entonces vamos a seguir mientras comparten esta enseñanza, no se las quedan, hay mucha gente que tiene dudas y que quiere saber cómo salir de sus dudas y recuerdan, siempre en victoria.